que es cananea de Siria. Ella escucha la fama de Jesús, lo que él hace, y teniendo un problema serio porque su hija era endemoniada, ella corre a buscar la solución en ese Cristo maravilloso del cual ella oía decir tantas cosas que salían por las fronteras de la nación de Israel. Entonces, ella acude, versículo 21 de San Mateo 15, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela no es échala, sino atiéndela. ¿Por qué digo esto? Por lo que Jesús responde. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esto da a entender que los discípulos lo que le dijeron es: Señor, atiéndela porque está dando grito detrás de nosotros. Entonces Jesús le dijo: no la puedo atender porque yo solamente vine a la casa de Israel porque él había hecho pactos solo con la nación de Israel. Pero hay algo importante aquí. Entonces dice, versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, Señor, yo he oído la fama tuya y eso que yo he oído me ha traído porque creo que tú puedes ayudarme. Esa actitud fue la que Jesús alabó, y dice Jesús algo bonito aquí. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Quiero decir con esto que los gentiles nos beneficiamos de ese programa de Dios con Israel por la fe, porque Dios no concertó pactos con nosotros, sino con la casa de Israel. Entonces, esos pactos tienen que cumplirse. Y para eso hay un programa que tiene que desarrollarse. Y se van a cumplir en el tiempo del fin, porque precisamente el programa de Dios con Israel nos lleva a que el cumplimiento pleno se dé en el tiempo del fin. Mira, hermano, yo quiero que ustedes entiendan. Hay 3 programas de Dios con la humanidad que encierra todo. Uno es con la nación de Israel, otros con las naciones gentiles y otros con la iglesia. Todos 3 tienen que tener su cumplimiento. El de la iglesia ya sabemos que acaba con lo que se llama teológicamente y escatológicamente el arrebatamiento, ¿cierto? La iglesia se va. Ahí se acaba el programa de Dios con la iglesia, que se llama, ese programa bíblicamente se llama la plenitud de los gentiles. Pero hay otra palabra parecida que se llama el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles ya tiene que ver el programa que Dios tiene con las naciones gentiles, que empezó desde que el rey Nabucodonosor cautivó a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín en Babilonia, porque esa es otra cosa que ustedes deben de saber. El Israel que nosotros llamamos hoy Israel solamente son 2 tribus de la nación de Israel, Judá y Benjamín. Recuerden que el reino de Israel empezó unido, pero después del reinado de 3 reyes, el reino se dividió. Los reyes fueron Saúl, David y Salomón. Se dividió el reino del sur, entonces cogió la tribu de Judá
y la tribu de Benjamín y parte de la tribu de Leví que no tenían heredad. Parte de ellos se fueron y formaron el reino del sur, que ese reino mantuvo el linaje de la santidad y de la búsqueda de Dios. Las otras 10 tribus se fueron al norte y la capital de ellos era Samaria. La capital del reino del sur era Jerusalén. ¿Qué pasó con esas 10 tribus? En el año más o menos 719 antes de Cristo, un rey sirio que se llamó Saramarnán V. Ese rey quiso invadir a Samaria y duró 3 años intentando y no pudo lograr su objetivo hasta que vino un general que lo derrocó y se tomó el reino para él. Este general se llamó Sargón II. En el año 720 después, antes de Cristo, él invade Samaria, destruye la ciudad y todas las 10 tribus que habían allí fueron esparcidas y se perdieron esas tribus. Después de esto, el rey Nabucodonosor invade al reino del sur, donde está Judá y donde está Benjamín, destruye el templo y lo lleva cautivo a Babilonia. Luego salen ellos, los del cautiverio en Babilonia, buscan nuevamente la tierra de ellos y ese es el Israel que conocemos. Ese es el Israel. Por eso la nación de Israel es tan pequeña, porque solamente están en Palestina un 25% de lo que ellos son. El otro 75% debe de venir nuevamente a la tierra de Palestina y eso se va a cumplir en el periodo de la gran tribulación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguramente ya le han hablado de esto. Las 10 tribus fueron esparcidas y empezaron a mezclarse con las naciones y obviamente mantuvieron algún estilo de fe en Jehová y posteriormente salieron de ellos los que se conoce como samaritanos. Recuerden que la mujer del pozo de Samaria, ella le dijo a Jesús, nuestro padre Jacob dice que en el pozo, o sea, ellos tenían, pero se habían mezclado entre las naciones. ¿Dónde están hoy? No sabemos. El Señor, para el tiempo del fin, antes de empezar el milenio, tiene que traerlos a ellos, a la tierra de Palestina. Para eso, el Señor va a levantar un grupo de misioneros en el tiempo de la tribulación que se llaman los 144,000 sellados. Ellos van a predicar un evangelio que según San Mateo 24 se llama el evangelio del reino. ¿De cuál reino? Del reino que va a venir y que se va a dar después de la tribulación, que es el reino milenial. Así que ese evangelio de San Mateo 24, que dice allí que será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin, no es el evangelio que usted y yo hemos recibido. Es el evangelio de la gracia del Señor para ser salvo. Aquel es un evangelio para testimonio del reino que va a surgir cuando Cristo venga, que se llama, esa venida se llama la parusia o la parusía, tilden la i, la segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos, esa campaña evangelística va a hacer que las 10 tribus regresen. Obviamente va a haber persecución. Muchos de ellos van a morir, ¿verdad? Israel va a sufrir. Y allí es donde muchas naciones van a ayudar a la nación de Israel. Y Dios, cuando venga en la parusia, Él va a recompensar esas naciones por ayudar a sus hermanos en el periodo de la gran tribulación. El resultado de esa campaña evangelística es la multitud vestida de ropa blancas en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9, que esa multitud no es la iglesia. Recordemos que esa multitud está enmarcada dentro de los juicios de los sellos. Y la iglesia no va a pasar por los juicios. Apocalipsis 3:10.
Dice que Él nos librará de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Y usted dirá, pastor, ¿y entonces por qué la pandemia y el COVID-19 y esto? Hermano, esto es un abreboca, esto no es nada para lo que va a venir. No, esta no es la hora de la prueba, esto no es la gran tribulación, no. El anticristo no es que está por ahí a la puerta ya que de aquí a un mes ya, no. Lo que viene es terrible. Esto es simplemente como un pellizconcito que Dios nos está dando a la iglesia para que la iglesia entienda que es el tiempo de consagrarnos, porque para estar en la presencia de Él, la iglesia necesita unos requisitos, y es que sea santa, sin mancha y sin contaminación, y eso se logra a través de una búsqueda del Señor y un prestar atención a su bendita y eterna palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Seguimos. Entonces, esa multitud que está allí, algunos dicen que es la iglesia porque fueron recogidos de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Pero Israel está esparcido por todo el mundo, lo que indica que ellos tendrán que salir de todo pueblo, tribu, nación donde estén. Y allí sí se va a completar el número real de todos los habitantes de la nación de Israel. Y Dios les va a cumplir a ellos lo que prometió, que es la posesión de una tierra que fluye leche y miel. Así que allá en Palestina habrán grandes cambios geográficos. E incluso cuando el Señor venga, la segunda venida, Él pondrá su pie en el monte de los olivos, según lo declara Zacarías 14, perdón, del versículo 4 en adelante. Y dice que el monte de los olivos se partirá en dos y va a crear un valle inmenso, porque tiene que haber una modificación geográfica para que la tierra cumpla los requisitos que Dios le prometió a Abraham: tierra fértil, tierra con una producción enorme, para que su nación viva en paz y segura. Ahora, hablemos un poco de esa multitud, porque sí me interesa que podamos identificar quiénes son estas personas. Y le voy a demostrar algunas cosas que nos hacen entender que esa no es la iglesia. Vamos a Apocalipsis 7:9, por favor. Después de esto, ese término después de esto indica que hay unos acontecimientos anterior, y obviamente la apertura de los sellos, el espacio que hay para los 144,000 y todo eso. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas. Este es el resultado de la campaña de los 144,000 que estaban delante del trono. Mire, delante del trono. La postura de la iglesia es en el trono. Cuando usted lee Apocalipsis 3:20, dice: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono. Aleluya. El 21, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, la posición de la iglesia es el trono, porque está en la calidad de esposa. Aleluya, la esposa del rey. Y esta gente solo va a estar delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. La ropa blanca simboliza la restauración espiritual, porque ellos tienen que ser restaurados espiritualmente para poder poseer el reino teocrático que viene para ellos. Gloria al Señor. Con palmas en las manos. Palmas en las manos es símbolo de gozo, de alegría, de felicidad. ¿Recuerdan ustedes la escena cuando Jesús entra en el pollino a Jerusalén? La gente tenía palmas y las tiraba al suelo, representando la alegría que ellos sentían, ¿verdad? Entonces, esa palma en las manos es símbolo de gozo. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia
La honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Es decir, Juan no los podía identificar. Si Juan es uno de las columnas de la iglesia, porque él hace parte de la iglesia, el apóstol Juan, no podía ser la iglesia desconocida para él, que puso fundamentos para la iglesia. Entonces, esta multitud no es la iglesia, Juan no los conocía. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, lo que indica que esta gente pasó por la gran tribulación. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Esto de emblanquecer la ropa en la sangre del cordero es porque, hermano, no importa en la dispensación en que las personas vivan, todo punto de partida para la santificación, el perdón, parte de la obra de Cristo en la cruz. Amén. Nosotros hoy, Cristo murió hace más de 2000 años en la cruz, y el pecador que hoy quiera arrepentirse y tener la limpieza de su alma y el perdón de los pecados, debe de mirar por la fe a la obra de Cristo en la cruz. Igual ellos, lo mismo los antepasados, los del Antiguo Testamento, ellos por la fe se adelantaron y miraron a Cristo en la cruz, y el mismo Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¿A qué día se refería? Precisamente a la obra de Cristo en la cruz, aleluya, reflejado en aquella escena del sacrificio de su hijo Isaac. Bendito el Señor. Entonces, esta gente no es la iglesia. Versículo 15, por esto están delante del trono de Dios. Mire, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Si el cordero los va a pastorear, ellos están en la posición, en la postura de ovejas. La iglesia glorificada no está en la postura de oveja, sino de la esposa del rey. Además, esta gente solo tiene ropa blanca. Las vestiduras de la iglesia glorificada es algo más glorioso. Apocalipsis 19, versículo 7, dice el apóstol, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, mire la gran diferencia para que entendamos que no es la iglesia. En la formación y para que esta multitud llegue a este estado, mucha gente les va a colaborar. Y esa es la recompensa de San Mateo 25. ¿Por qué digo esto? Porque es que el milenio tiene un objetivo, y es llevar a Israel a su clímax en el propósito de Dios. Si no entendemos esto, no vamos a entender por qué es el milenio y para qué es el milenio. Gloria al Señor. San Mateo 25, 31, que se desordena. Bien. San Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él. Esta es una escena antes del reinado milenial. Bueno, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mis padres, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire, hermano, que este reino que está preparado para esta gente dice que es desde la fundación del mundo.
Y según lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 1, versículo 3 en adelante, el reino para la iglesia es desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay una gran diferencia. Ahora, la entrada a este reino, el versículo 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y veniste y me vestiste y me visitaste, y perdón, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. ¿Por qué no dice mis hijos sino a mis hermanos? Porque no es la iglesia, sino que es ese remanente justo de Israel que va a ser alcanzado por la predicación de los 144,000 que van a predicar el evangelio del reino. Y recuerde que según San Mateo 24 dice la Biblia que el Señor mandará a los ángeles para reunir a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Esos escogidos es la nación de Israel. Los ángeles, que quiere decir mensajeros, es el ministerio de los 144,000 que van a desarrollar para reunir las tribus de Israel. Gloria al Señor. Entonces, al reinado milenial va a entrar la nación de Israel y va a entrar parte de naciones gentiles que ayuden a Israel en el tiempo de la gran tribulación. Ese es el objetivo del milenio. Y es un tema tan importante que en la profecía del Antiguo Testamento abarca un gran tramo de la profecía del Antiguo Testamento, porque es importante, es rico en secuencias. Gloria al Señor Jesús. Hay mucho para decir, pero en realidad el tema en el cual quiero profundizar es en la razón de ser del milenio por el cumplimiento de los pactos que Dios hizo con la casa de Israel. Y vamos a mirar entonces proféticamente dónde están concertados esos pactos, y quiero hablar de 4 pactos específicos que son los que tienen cumplimiento en el reinado milenial. El primero de ellos se llama el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto abrahámico. Cuando usted lee el capítulo 12 del libro del Génesis, va a encontrar este pacto que Dios hizo con el patriarca Abraham. Y dice la Biblia de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces hay una promesa allí de una tierra para Abraham y para la descendencia de él, que es la nación de Israel. Bendito el Señor. Ese pacto se ratifica en el capítulo 13, versículo 14 hasta el 17. Mire cómo dice la Biblia. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Gloria al Señor. ¿Por qué le digo esto después que Lot se apartó de él? Porque es que el Señor le dio la promesa a Abraham, no a Lot. Entonces, mientras Abraham tuvo con Lot, había un estorbo para el cumplimiento y el desarrollo de este proceso. Después que él se aparta, entonces Dios encarrila nuevamente al patriarca en lo que inicialmente había tratado con él. Sigue diciendo el 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Gloria al Señor. Otro que se desordenó por ahí. Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces mire que el pacto va direccionado
en la posesión de una tierra, porque los pactos de Dios con Israel son terrenales. Para la iglesia es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Sigue diciendo. Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Ahí está el pacto abrahámico, es la posesión de una tierra y también la multiplicación de la especie, de la simiente. Bendito el nombre del Señor. Ahí es el pacto abrahámico. Entonces, este pacto abrahámico se cumplirá en pleno en el milenio, porque hasta el día de hoy Israel no está poseyendo la tierra. Ya le expliqué por qué, porque solo hay un 25% de los herederos de la tierra en lo que hoy conocemos como Palestina, que eso equivale a la tribu de Judá y Benjamín. Por eso son pequeños ellos. Pero en el reinado milenial, todos ellos tendrán que poseerla. Obviamente, mis amados hermanos, en el juicio de las naciones, la misma nación de Israel entrará en un juicio, que a ese reino entrarán convertidos, entrarán con cuerpo, así como nosotros estamos, no glorificados, no. Estarán con cuerpo como nosotros estamos, pero tendrán que estar arrepentidos y tendrán que mirar a Jesucristo como el Jehová, aleluya, del Antiguo Testamento, que los liberó de la esclavitud de Egipto. Y eso está contemplado en Jeremías. Vamos a mirar, bendito el santo nombre del Señor, capítulo 23, versículos 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. O sea, Israel tendrá que ser convertido. Ahora, todos los que se rebelan contra el Señor en la gran tribulación del pueblo judío, el Señor les impedirá que entren a disfrutar de esta tierra. ¿Dónde dice eso? Ezequiel. Vamos a Bendito, bendito Dios, hombre. Este hermano acá es pechugán. Y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. O sea, entrarán en un juicio con su propia nación. Como litigué con vuestros padres en el desierto en la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré, escuche bien hermano, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Entonces ellos, para poseer este pacto de entrar a la tierra, tienen que ser libres de toda culpa, justificados, santos, tienen que entrar allá. Dios cumplirá al traerlos a la tierra de Palestina, y todos aquellos que se dejaron engañar por la política del anticristo, que se les enfrió el amor hacia Jehová, que es lo que dice San Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando precisamente de eso que va a acontecer con el pueblo de Israel. No es la iglesia.
Algunos aplican eso y dicen, si ve que se está presentando ahora, hermano, la iglesia en ese capítulo 24 y 25 de Mateo no tiene nada que ver porque son capítulos escatológicos y el programa tendrá que desarrollarse solo con la nación de Israel. Por eso usted en ese mismo capítulo 24 de Mateo, usted va a encontrar un versículo que dice, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El pueblo que guardaba el día de reposo era el pueblo de Israel. Entonces, es una demostración clara que esos capítulos, su cumplimiento es con la nación de Israel. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, en el capítulo 11 de la carta a los romanos, versículo 25, habla precisamente de esto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a él endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob. Este Jacob es Israel, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, el Señor va a cumplir introduciéndolos a todos, a todas las 12 tribus, al reinado milenial, porque es el pacto que hizo con Abraham de darles una tierra. Pero ellos tendrán que creer, ellos tendrán que arrepentirse, ellos tendrán que doblegarse ante el señorío del que está sentado en el trono. Gloria al Señor, que es Jesucristo, pero ellos le van a llamar Jehová, justicia nuestra. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el pacto abrahámico, que es el primero de los 4 pactos, donde Dios le promete la tierra y tiene su cumplimiento en el milenio. Miremos Isaías, capítulo 43. Gloria al Señor. Versículo 1. Nos habla precisamente de ese pacto. Isaías, capítulo 43, versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Gloria al Señor. Mío eres tú. Es importante esto. Y cuando usted lee Isaías 10, 21 al 22, va a encontrar algo similar. Isaías 10, 21 al 22. Miren, dice la Biblia de la siguiente manera. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Entonces, ellos tienen que regresar precisamente para el cumplimiento de este pacto de heredar la tierra. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿qué va a pasar allí en la posesión de ellos de esa tierra? Vamos a mirar algunos acontecimientos. Ahora sí mejoró, gracias a Dios. Algunos acontecimientos importantísimos. Les invito por favor que me sigan. Gloria al Señor. Vamos a mirar algo importante aquí en el cumplimiento de esto tan importante. Si tienen lápiz en la mano, por favor, hermano, les invito para que cojan los lápices y sigan porque es muy importante. Entonces,
En el milenio, Israel va a poseer esta tierra y es el regalo particular de Dios para ellos, como lo dice Ezequiel 36, versículo 8. Ezequiel 36, versículo 8, dice de la siguiente manera. Miramos. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca está para venir. Gloria al Señor Jesús. Y sigue diciendo, porque he aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, serán multiplicados y crecerán y os haré morar como solías antiguamente y os haré mayor bien que en vuestros principios y sabréis que yo soy Jehová y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel y tomarán posesión de ti y les serás por heredad y nunca más, aleluya, les matarás los hijos. Entonces está diciendo Dios, esto es lo que tengo para ustedes y se va a cumplir de esta y esta manera. Esta palabra, el cumplimiento de ella está marcada dentro del reinado milenial. Hasta ahora esto no ha sucedido. ¿Qué más sucederá cuando entren allá a esa tierra? La tierra, aleluya, será grande. O sea, va a ser, y ya hablé ahorita de Zacarías 14, 6, de el valle que se va a hacer para Dios poder cumplir esta promesa tan especial a la nación de Israel. Eso también dice, además de Zacarías 14, 7, Joel 3, 18. Eso va a pasar en el reinado milenial en cumplimiento del pacto abrahámico. Miramos entonces Joel, bendito el nombre santo de Jesús, el capítulo 3, versículo 18. Textualmente dice la Biblia, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Si usted mira en este momento, el lugar geográfico donde está Israel son terrenos desérticos, pero en ese tiempo habrá un valle inmenso. La tierra será productiva porque es el cumplimiento del pacto abrahámico que nos lleva precisamente a esta posesión, a esta postura. Eso es lo que algunos equivocadamente creen que Dios tiene para la iglesia y por ahí presentan en revistas y todo algunos dibujitos que son hasta bonitos, pero eso lo tiene Dios para la nación de Israel. Recuerden ustedes que en la parusia, la segunda venida, la iglesia viene, pero viene glorificada, con cuerpo glorificado. Antes de que empiece el reinado milenial, los santos del Antiguo Testamento y los que mueren en la gran tribulación resucitarán también con cuerpos glorificados. Entonces la morada de esos santos que resucitan y la morada de la iglesia no va a ser la misma morada de estos que entran al milenio. ¿Por qué? Porque no pueden vivir cuerpo material de carne como entran al milenio. Israel y las naciones que ayuden a Israel no pueden vivir junto con seres que tengan cuerpos glorificados, porque el milenio todavía no hace parte del programa eterno, mas la iglesia ya glorificada está metida dentro de la eternidad. Por eso la morada de la iglesia es la nueva Jerusalén, donde está, aleluya, Jesucristo, gloria al Señor, que dice que el sol de esa ciudad es Jesucristo, la gloria inmensurable
del Señor Jesucristo, la iglesia la va a poder ver porque está en cuerpo glorificado. Y los que resuciten, el pueblo de Israel que resucite para entrar a morar en esa ciudad, va a resucitar antes de entrar al milenio, no cuando la iglesia resucite. Cuando usted lee Apocalipsis 24, ahí hay una resurrección que es precisamente se da precisamente la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los que mueran durante la tribulación para vivir también en la Nueva Jerusalén, pero no a ser parte de la iglesia, sino como invitados. Una cosa es la que se está casando y otra cosa son los invitados. La iglesia estará en la postura de esposa y ellos estarán en la postura de invitados. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 21, usted va a encontrar allí que la ciudad está condicionada para esto. Vamos a mirarlo. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y el fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafama como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en la puerta 12 ángeles. Miren los moradores de esa ciudad, 12 ángeles, ahí van a ver ángeles. Y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel, los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y los que mueren en la tribulación. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, que representan la iglesia. Entonces, esos son los moradores de la Nueva Jerusalén. Los moradores del reinado milenial estarán comiendo carnes y plátanos y todo, porque estarán en cuerpos como nosotros los tenemos hoy, solo que han sido ya justificados de su maldad y están en ese lugar de paz, porque es lo que Dios le prometió a Israel en el pacto abrámico. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En realidad esto es mucha más profundidad, pero entonces el tiempo no nos va a alcanzar, porque quiero hablar de los cuatro pactos y en qué, cómo se van a cumplir ellos. Este es el pacto abrahámico solamente. Entonces, los que están en el programa eterno son la iglesia, los santos resucitados y el reinado, los ángeles. Están ya en la eternidad, la morada es la iglesia. ¿Por qué digo que los santos del Antiguo Testamento van a morar allí en esa ciudad? Porque ellos la esperaban. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, va a encontrar que esta gente esperaba esa ciudad celestial. El capítulo 11, el apóstol está resaltando la fe, no a los personajes, sino a la fe. Pero menciona a los personajes y todos hacen parte de los santos del Antiguo Testamento. Y mire cómo ellos, como dice la Biblia, Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque lo que quiere decir que Abraham esperaba una ciudad eterna. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces,
esos santos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, esperaban una ciudad celestial que es la Nueva Jerusalén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mis amados, en el tiempo del milenio, Palestina, aleluya, será un valle totalmente fértil. Gloria al Señor. Si usted quiere leer más profecías de este acontecimiento, Zacarías capítulo 4, versículo 7, gloria al Señor, nos habla precisamente de esto. Si quiere, anote la cita para ir avanzando. Zacarías 14, capítulo 4. Perdón, Zacarías 14, versículo 8, versículo 4 y versículo 10. Zacarías 14, versículo 4, versículo 8 y versículo 10 nos hablan de esta transformación que va a tener la tierra de Palestina para que se cumpla entonces lo que dice el Salmo 48, versículo 2. ¿Qué dice Salmo 48, versículo 2? Mire esta belleza, hermano. Gloria al Señor. Dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey, hablando del milenio, la Jerusalén del milenio, y dice que será una hermosa provincia y será, aleluya, una provincia de gozo a los lados del norte. Entonces es la transformación que se va a dar en Palestina para que el pacto abrahámico se pueda cumplir. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, otro pacto, gloria al Señor, es el pacto davídico. Ese pacto davídico, ¿en qué consiste? Vamos a mirar. El pacto davídico, según Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, el versículo 12 al versículo 16, ahí está concertado el pacto que Dios hizo con David. Mire cómo dice, vamos a leerlo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, hay un pacto que se concentra con David, y es que de su linaje se va a levantar un rey, y que el reino va a ser para siempre. Esto no era con Salomón. Esto apuntaba a Jesucristo, que según la carne vino de David, y también es la misma postura que tiene el ángel en el anuncio que le dio a María. Ese anuncio que el ángel le da a María también le ratifica este pacto. Y mire como dice la Biblia en San Lucas, gloria al Señor, capítulo 1, dice, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí hay dos profecías. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, eso ya se cumplió. Pero la última parte, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, no se ha cumplido. Es precisamente en el reinado milenial cuando Jesús, aleluya, venga como rey a cumplir
este pacto con Abraham. Y será en aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra, dice Zacarías, y Jehová será uno y uno su nombre. Bendito el nombre del Señor. Este es el pacto davídico. Consiste en un rey, en un trono, en unos súbditos al reino y en un terreno donde se va a gobernar. Esa es precisamente la razón por la cual el reinado milenial cobra peso y es necesario que se dé. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces la promesa de este pacto davídico está plenamente para cumplirse en el milenio. Isaías 11:1, vamos a mirarlo, habla precisamente de este pacto. Isaías 11:1 al 2. Gloria al Señor Jesús. Santo Dios, ya me pasé de las 7, hermanos. ¿Qué hacemos? Y vamos entrando solo en el segundo pacto. Pero es importante hablar las cosas así claras para que ustedes puedan entender. Ahora, el conocimiento de esto no nos garantiza la salvación, porque estas no son doctrinas fundamentales. No, pero sí es bueno saber las cosas que van a suceder. Isaías capítulo 11, versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Analice bien esto. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, aquí por ahora, Isaí es la raíz y el vástago es Jesús según la carne que vino precisamente del linaje de David y Isaí es el papá de David. Reposará sobre él espíritu de sabiduría, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos. Está hablando del reinado. Pero estos 7 espíritus no se confundan, que no son 7 espíritus de Dios. Dios es espíritu y es uno solo y es santo. El número 7 es plenitud. Entonces habla de la plenitud de ese solo espíritu que es santo. En Cristo habitó todo eso porque en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. ¿Qué va a pasar en ese tiempo cuando esto pase? Lea el versículo 10 y aquí vamos a volver al primero. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, escuche bien, en el versículo 1, Isaí era la raíz y Jesús era el vástago, porque lo estaba presentando como hombre, ¿verdad? Porque era según el linaje de David vino Jesús hombre, como hombre. Pero aquí ya ese mismo que era el vástago y que Isaí era la raíz, ahora ese toma la función de raíz, porque ya lo está mirando como Jehová, el rey de los ejércitos, y como Dios es primero que Isaí toda una vida. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces, Jesús como rey en el trono de David. Otros versículos que nos corroboran en eso es Isaías 55:3. Gloria al nombre del Señor Jesús. Jeremías capítulo 33, perdón, versículo 20 al 21. Anótelo y después lo lee porque el tiempo se ha ido de verdad. Ahora, en ese pacto davídico, Israel reconocerá como rey al Señor Jesucristo, al rey que despreciaron. Vamos a mirar algo que va a pasar allí en el milenio que tiene que ver solo con el pacto davídico. Gloria al Señor. Primero, se dará la autoridad real del Mesías. Indica nombres como el rey de reyes, rey de toda la tierra. Y los versículos donde se escriba esta verdad es
Isaías 33, 17 al 22. Anótelo, por favor. Estamos hablando de cómo podemos distinguir el cumplimiento del pacto davídico allá en el reinado milenial, que paralelamente también se está dando el pacto con abrahámico, el pacto palestino y el nuevo pacto. Entonces, el pacto davídico es porque habrá el rey, gloria al Señor. Los versículos Isaías 33, 17 al 22, Isaías 2, 2 al 4, Isaías 9, 3 al 7, Isaías 14, 16 al 17. Gloria al Señor. Entonces, esos versículos demuestran cómo dentro del milenio se estará cumpliendo este pacto. Que no metas esto en la cabeza. Es la razón de ser del reinado milenial, porque Dios no hace las cosas al azar. Él tiene un programa y las cosas se cumplen dentro de ese programa a su tiempo. Otro pacto. Si usted no estudia los versículos que le estoy dando, entonces no va a poder entender. Ahora léalos y ponga allí, porque usted tiene que saber escribir. Pacto davídico, cumplimiento en el milenio. Esos versículos lo apoyan. Gloria al Señor. El pacto palestino. Este pacto palestino es similar al abrahámico, pero con una diferencia. Mientras que el de Abraham prometía la tierra, el palestino garantiza la posesión permanente de esa tierra para la nación de Israel. Gloria al Señor. Y se estriba en Deuteronomios capítulo 30, versículo 3, 5, y Ezequiel capítulo 20, versículo 33 al 37. Escríbalo, por favor. Ese pacto tendrá su cumplimiento fiel precisamente en el tiempo del reinado milenial. Isaías 11, capítulo 11, versículo 11 y 12. Dice la Biblia: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra para poseer la tierra permanente para ellos. Por eso yo decía, el pacto de Dios y las promesas de Dios con Israel son terrenales. Son terrenales. Gloria al Señor. Isaías 65, 9. ¿Por qué todos los versículos, la mayoría está en Isaías? Porque Isaías fue el profeta mesiánico. Algunos teólogos lo llaman el quinto evangelista. Fue un hombre que habló, las profecías iban apuntando a la restauración futura de la ciudad de Israel. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, estamos en el pacto davídico. Dije que iba a leer, gloria al Señor, el pacto palestino, perdón, Isaías 65, 9. Isaías 65, 9, dice la Biblia: sacaré descendencia de Jacob y de Judá, herederos de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Entonces, es la permanencia fiel de esa heredad. Otros versículos que nos corroboran en este pensamiento es Isaías 36, versículo 28 al 29. Gloria al Señor. ¿Cómo se dará esto en el milenio? Vamos a mirarlo, ¿no? Vamos a mirarlo porque es importante. Algunos apartes. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mire, este pacto, que es el pacto palestino, gloria al Señor, va a traer como consecuencia paz. Va a haber paz en la tierra.
una paz como nunca se ha visto. Isaías 33, gloria al Señor, versículos 5 al 6, habla de esa paz que va a haber en el reinado milenial, que lo trae como consecuencia el pacto palestino. Será un reinado de paz. Isaías 54, 13 y Zacarías capítulo 9, versículo 10. Además de la paz, va a haber gozo. Claro, donde hay paz hay gozo. Ese es producto del cumplimiento del pacto palestino. Isaías capítulo 60, versículo 15 y Isaías 61, 7. Jeremías 30, 18 al 19. ¿Qué más va a haber? Va a haber consuelo. El rey va a ministrar personalmente cada necesidad y eso lo podemos encontrar en Isaías 41 al 2, Jeremías 31, 23 al 25 y Apocalipsis 21, 4. Son los resultados del pacto palestino, ¿no? Va a haber justicia. Gloria al Señor. Justicia perdurable, perfecta para todo individuo que esté allí involucrado en el cumplimiento de este pacto, en el reinado milenial. Una justicia hermosa. Bueno, eso nos lo garantiza el pacto palestino. Ahora, el nuevo pacto, ¿en qué consiste? El nuevo pacto que fue concertado con la casa de Israel, ese nuevo pacto es donde Dios le dará un corazón nuevo. Dios perdonará los pecados de Israel y ellos gozarán de la plenitud del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Se cumplirá plenamente en la era milenaria. Volvemos a Jeremías 31, versículo 31 al 34. Gloria al Señor. Dice la Biblia: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, no como el pacto del Sinaí. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bendito el Señor Jesús. Mire qué maravilla. Lo mismo está en el capítulo 32, versículo 35 al 39, si usted lo quiere leer. Y Ezequiel capítulo 11, versículo 18 al 20, nos habla también de este pacto, cómo se va a dar en el reinado milenial. Es lo mismo que el apóstol dice en Romanos capítulo 11, versículo 27 al 29. Entonces, las bendiciones de esta restauración como tal se van a dar en plenitud en el reinado milenial, en una forma bien clara. Gloria al Señor Jesús. Y esto va a traer como consecuencia santidad en el milenio. Santidad en el reinado milenial. Y es lo que expone Isaías 1, 26 al 27. Capítulo 29, versículo 18 al 23. Y Zacarías 8, 3. Es el cumplimiento de este pacto. ¿Qué más va a traer? Va a traer gloria al pueblo. El pueblo va a ver la gloria de Dios como nunca. Isaías capítulo 4, versículo 2. ¿Qué más va a traer este pacto en el reinado milenial? Va a traer, hermano, la promesa manifiesta de Dios. Es decir, va a haber una relación del pueblo con Dios en una forma extraordinaria. La presencia de Dios con ellos. ¿Dónde dice eso? Ezequiel 37, 27 al 28. Si quieren, miramos ese texto que me encanta en realidad porque es hermoso. Ezequiel capítulo 37, versículo 27.
Dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Gloria al Señor. Y es lo que dice Apocalipsis 21:3. Es el cumplimiento exacto para cumplirse dentro del reinado milenial. ¿Qué más va a traer este pacto? La plenitud del Espíritu, la presencia y la capacitación divina en ese reinado milenial en cumplimiento del nuevo pacto será algo estupendo. Ezequiel 37:14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces mire que el cumplimiento de estos pactos se harán todos en el reinado milenial y es la razón de ser del milenio. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Mirar qué actos van direccionados a qué pacto. Unos actos al pacto abrahámico, otros al pacto davídico, otros al pacto palestino y otros al nuevo pacto. No podemos confundirnos porque es bueno saber esto y como dije al principio, si lo sabe o no, no va a afectar la salvación de nuestra alma porque no hace parte de las doctrinas fundamentales, pero sí es bueno para defender nuestra fe y nuestra postura como iglesia del Señor en cuanto a los eventos escatológicos que tienen como escenario los últimos tiempos. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, esta es la razón de ser del reinado milenial. El cumplimiento de estos pactos, así como se los puse, que fue concertado con la nación de Israel. Mi amado pastor,